Mi nombre es Isaac, como bien mencionaron, qué gusto volver a encontrarnos y que, como siempre digo, que la pantalla no sea un medio para alejarnos, sino más bien para tenernos más cerca y sobre todo poder identificar y compartir experiencias que nos desafían en torno a todo lo que implica el proceso de aprendizaje del estudiante universitario en este siglo XXI. ¿De qué va a tratar nuestra sesión? Comparto un poco la agenda en torno a los elementos y tópicos que tienen más una intención de generar un espacio de reflexión. En primer lugar, los fundamentos desde las teorías del aprendizaje, el aprendizaje en el contexto digital, los retos para el profesor en el abordaje de los estilos de aprendizaje en la actualidad, el estudiante como centro de la tríada enseñanza, aprendizaje, competencias. Bueno, veremos un espacio desde lo que implica el ejercicio propio de aprender y de este paradigma de las teorías. Para ello, vamos a poder identificar los elementos claves que corresponden al tema de qué es el aprendizaje, ¿no? En ese espacio constantemente estamos relacionados no solamente en el mundo académico, sino en la vida misma, con todo lo que implica aprender a través de los diferentes espacios cotidianos que se nos presentan desde el propio sentido y la acción de las condiciones humanas, los reflejos y las situaciones que vamos desarrollando, producto de acciones intencionadas, de la conducta, de la memoria, estamos precisamente aprendiendo. De alguna manera, ¿no? Como lo definen Heredia y Sánchez, aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta y en las representaciones mentales que se obtienen resultado de la experiencia, ¿no? Esto es por las diferentes situaciones cotidianas que vamos desarrollando en el día a día, ¿no? Hace poco en clases con los estudiantes de posgrado de la Universidad Tecnológica Ecotec, discutíamos en torno a muchas veces cuando cruzamos una calle o cuando tenemos que cruzar la calle, una avenida, ¿qué es lo que nos motiva a cruzar? Por un lado es verdad, la prisa, pero por el otro también tener en cuenta los condicionantes que tenemos al momento de que vamos a cruzar la calle en los semáforos, las luces, la cantidad de vehículos que circulan o personas. Y cuando cruzamos la calle, cuando tenemos una situación o una sensación de seguridad, pero sobre todo también cuando en el ambiente se presentan las condiciones necesarias para poder cruzar el ejercicio de la calle. Lo mismo pasa con el aprendizaje, ¿no? En la medida en que tenemos los medios, los recursos, la disponibilidad y las experiencias previas, se van desarrollando las condiciones en cada uno de nosotros y nosotras para poder aprender y, por supuesto, para aplicarlo en el ejercicio cotidiano de la vida. Y desde este espacio también es producto del estudio de lo que implica, ¿no? Cómo el ser humano aprende y sobre todo también cómo este aprendizaje se da en las diferentes relaciones que tenemos, e inclusive en los animales, surge lo que corresponde al ejercicio de las teorías, ¿no? Y en este espacio poder identificar el elemento de lo que corresponde a una teoría del aprendizaje. Vamos a identificar que en primer lugar una teoría es un conjunto de constructos, ¿no? O conceptos, son definiciones, proposiciones que relacionadas entre sí van a mantener o proporcionar la presentación desde un punto de vista de fenómenos, de situaciones que se presentan en el día a día y obviamente también estas relaciones producto de las variables que estos fenómenos incluyen. De modo que se pueda intentar explicarlos, predecirlos y de alguna manera también comprender su comportamiento. Obviamente estamos hablando de un espacio relacionado con el ejercicio científico, ¿no? Cuando todo parte desde una pregunta, ¿por qué situación? ¿Qué pasaría si? ¿De qué a qué se debe este detalle? Y obviamente en el sentido también de la psicología y las ciencias auxiliares de la educación y la pedagogía, vamos a poder identificar cómo estos constructos se van desarrollando en el día a día y en lo cotidiano. Y obviamente en esos elementos también vamos a poder reconocer, ¿no? Que cuando surge una pregunta, esa pregunta está relacionada por la curiosidad, por los problemas o por las situaciones que se enfrentan en el mundo. De modo que esto nos lleva a podernos o poder plantear una hipótesis que puede ser comprobada o rechazada y obviamente pues ahí está este espacio de poder responder en un tiempo concreto. Y obviamente pues también desde una óptica, ¿no? O perspectiva desde donde se mire al ejercicio del aprendizaje. De igual, es importante también tener en cuenta, ¿no? Cómo en estos elementos, en lo que corresponden a las teorías del aprendizaje, podemos también reconocer, ¿no? Cómo estos conceptos, todos estos conceptos integrados,
permiten observar, describir, explicar y orientar el proceso de aprendizaje de las personas y obviamente todo lo que tenemos en el ejercicio de la relación, en el ejercicio de lo cotidiano. Entonces, dicho esto, ¿no? Desde este espacio de lo que implica también el curso ejecutivo, el poder reconocer el hecho de aprender, cómo ese aprendizaje se lleva a un elemento clave de una teoría, también nos lleva a poder mirar cierta posición paradigmática, ¿no? Que desde un espacio o elementos tradicionales en la educación los hemos venido compartiendo, identificando, reconociendo, a lo mejor en algún momento rechazando, en otro momento mirándolos como aceptables, obviamente producto de la realidad en la que vivimos y la que nos desenvolvemos. En el ejercicio de la docencia es clave el poder reconocer, ¿no? Identificar los elementos claves de a estos y otros paradigmas que nos ayudan de alguna manera a sustentar elementos pedagógicos, ya sea a través de una propuesta pedagógica curricular, elementos normativos y didácticos, y por supuesto también aquellos elementos que están relacionados con el ejercicio de la educación. Y dentro de ese ejercicio de la educación, como las instituciones educativas se sustentan desde un paradigma también para mirar sus elementos acorde a lo que implica su misión, su visión, su propuesta de valor y por ende, pues también todo lo que la hace única y irrepetible al servicio de la educación. Podemos observar dentro de estos detalles cada uno de estos elementos propios de enfocarnos, ¿no? En aquellos paradigmas, ya sea conductistas, cognitivistas, constructivistas, tipo aprendizaje social, experiencial y conectivistas, que ya hablamos desde el hecho propio de la tecnología, ¿no? Y cómo cada teoría desde su época, desde la realidad concreta en la que fueron concebidas, desde la intención psicológica y por supuesto pues también el espacio normativo y pedagógico han tenido un aporte significativo a la educación. No obstante, también como se mencionó hace un instante, también han existido otras propuestas y otros elementos que nos invitan a reconocer la importancia también de las teorías y de la posición paradigmática, ¿no? Y obviamente desde la mirada que tenemos de la educación. Estamos desde diferentes países y desde diferentes lugares que nos acompañan en este momento, ¿no? Y obviamente cada país ciñe su espacio a la normativa de los organismos propios, ministerios, políticas de gobierno estatales, políticas públicas, y obviamente también a todos los elementos que suceden desde una realidad latinoamericana. Podemos ir reconociendo desde estos elementos, colegas, todo lo que ha significado el constante debate en la educación, ¿no? Cómo estamos desafiándonos constantemente y, por supuesto, el ejercicio de reconocer cuál es la escuela que queremos para estos desafíos actuales. Y por esto, de un modo y a grosso modo, podamos identificar, ¿no? Cómo en el ejercicio de una teoría conductista, básicamente vamos a ver las condiciones de estímulo y respuesta, ¿no? Que se dan, obviamente, que partieron desde los experimentos y el condicionamiento animal y la práctica de ellos. Por el otro lado, un ejercicio cognitivista que tiene mucho razón y punto de partida para lo que fue en su momento los orígenes de la tecnología educativa y obviamente también este espacio de formación directa donde se miraba al estudiante como un procesador de información, no aquel que estaba en un espacio de una absorción de información y obviamente, producto de sus procesos cognitivos, tener el ejercicio de almacenarlos en la memoria. Vemos si todavía algunas instituciones educativas se manejan desde una propuesta constructivista, ¿no? Donde se coloca al estudiante como centro, como protagonista y sobre todo como constructor activo de su conocimiento, obviamente mediante experiencias previas de aprendizaje que se llevan a el espacio también de su relación con sus estructuras mentales y obviamente la guía y el acompañamiento del profesor. Vemos un espacio relacionado a todo esto que implica el aprendizaje por experiencia o experiencial, ¿no? Donde miramos cómo los estudiantes son capaces de aprender desde situaciones reflexivas producto de una experiencia. Y qué no decir de la experiencia del aprendizaje social, ¿no? Donde podemos identificar esta capacidad que tenemos para, desde lo que tenemos y nos hace humanos, el aprender en la capacidad para compartir con otros. Es decir, desde un contexto social. Y como se expresó hace un instante, ¿no? El ejercicio del conectivismo, donde vamos a poder reconocer esta experiencia de toda esta interrelación que se produce precisamente en red.
y cómo estos nodos interconectados son capaces de identificar también los procesos mentales, la sinapsis, por ejemplo, para producir nuevo conocimiento, pero para tener una característica en particular, el ejercicio de la toma de decisiones. De manera que esta información que se genera, se comparte, tiene un espacio clave de poder mirar cómo el conocimiento gira, se mantiene y está presente precisamente en este espacio y en estas redes, en estos nichos donde la información se genera. Y es por ello, desde estos elementos donde muchas propuestas pedagógicas de instituciones educativas, universidades, tienen un sentido propio de ofrecer y de manifestar su propuesta de valor, ¿no? Por esta capacidad de compartir entre los demás y sobre todo también mirar, ¿no? Como en este tiempo que hemos pasado en relación a lo que implica el ejercicio de la COVID-19, también desafió a la educación al mirar al sentido pleno de todo lo que estamos viviendo en la actualidad y sobre todo también a cada uno de los elementos que implica el enfrentarnos en el día a día al precisamente el ser y hacer educación. Por esto, hablando ya del contexto digital, ¿no? ¿Qué es lo que ha implicado el reconocer la tecnología en educación? En primer lugar, es importante tener en cuenta que no es que por el tiempo de COVID ya la educación se volvió tecnológica, ¿no? Desde este sentido ya existía, sino que obviamente el proceso de la COVID, ¿qué fue lo que hizo? Acelerar el impacto y el ingreso de la tecnología en la educación. Obviamente, así también como vivimos ese ingreso acelerado a la tecnología en la educación, también pudimos observar algunos elementos claves como el ejercicio de las brechas que se acondicionaron o tuvieron una mayor apertura, producto de lo que implicó reconocer espacios de falta de conectividad, espacios de conocimiento y habilidades digitales, tanto de estudiantes, padres de familia, como también de maestros, los elementos propios de la infraestructura y elementos relacionados también a lo que implica la capacidad de los diferentes equipos que pudimos o poder observar, ¿no? Situaciones de obsolescencia, situaciones en las que obviamente la intención del aprendizaje se vio desafiado. Y ahí toma mayor realce estos elementos de lo que implicó la teoría cognitivista, ¿no? Donde obviamente, conectivista, ¿no? Donde obviamente en el espacio para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnología, no solamente está la relación maestro-estudiante, sino también algún elemento o dispositivo tecnológico que permita desarrollar y hacer efectivo el proceso de educación, ya sea de manera sincrónica como sincrónica o de algunos modelos mixtos o blended, como lo pudimos haber observado. ¿Y qué significa estos elementos, no, del aprendizaje en el contexto digital? En primer lugar, es poder reconocer cómo este conocimiento que se encuentra en el medio ambiente, que se encuentra en los libros, que se encuentra en las redes, que se encuentra en la nube, que se encuentra en la mente del profesor y en la de los estudiantes, es capaz de ser transmitido a través de un facilitador, de modo que llegue al aprendiz, al alumno, y éste sea capaz de devolverlo también a los diferentes elementos que implica la tecnología, ¿no? Bien hablamos, ya sea desde una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento, la capacidad que tenemos para transformar este conocimiento y obviamente de poderlo utilizar en el ejercicio de transformar el mundo. Pero por otro lado, también es importante reconocer, ¿no? Que en la medida en que se va desarrollando todo este espacio desde un ambiente colaborativo, mediado o no mediado por tecnología, donde obviamente está el estudiante en el centro de la escuela, vamos a poder mirar, ¿no? Cómo esta experiencia se va desarrollando y sobre todo también teniendo la capacidad de poder mirar el ejercicio y el desarrollo también del autoaprendizaje. Obviamente, también nos enfrentamos a un desafío, colegas, en lo que implica el ejercicio del conocimiento que se encuentra en el mundo. Y ahí también está la particularidad y el apoyo de los docentes, donde tengamos aquellas cualidades y condiciones que nos permitan que nos permitan llevar a nuestros estudiantes hacia el uso correcto de la tecnología, a reconocer que no todo lo que está en la Internet es verdadero, pero por otro lado también a reconocer que eso que está en la web le pertenece a alguien. Y por eso es importante el tener en cuenta, el reconocer cómo esa información le pertenece a un determinado autor o persona que desarrolló un proceso de investigación.
Por esto es importante poder reconocer, ¿no?, que también nos enfrentamos a un estilo de estudiantes con sus propias competencias, habilidades y sobre todo también destrezas enmarcadas en lo que implica el contexto digital. Y de alguna manera, dentro de estos elementos claves del aprendizaje en el contexto digital, también qué es lo que sucede en el ejercicio de esta experiencia de la relación escuela, estudiante, mundo, tecnología, docentes. Primero porque estamos en un espacio de jóvenes que viven conectados, es jóvenes que les gusta estar en línea. Jóvenes que desean mantener un espacio de una comunicación veloz. ¿Por qué? Porque es la sociedad de la inmediatez, ¿no? Entonces, ese sentido también de muchos casos de querer tener respuestas ya claras, rápidas, lecturas concretas, videos cortos, información concreta y concisa que se les pueda compartir. Por otro lado, también es clave, ¿no? Estamos en el mundo de las redes sociales y sobre todo, pues también, cómo estas redes, con sus ventajas y sus desventajas, también son nichos y fuentes de conocimiento. Miramos algunos elementos claves también donde tenemos y reconocemos a estos jóvenes que son del mundo de los videojuegos, de las simulaciones y de las experiencias mediadas por tecnología. Metaverso y todos los elementos claves de la inteligencia artificial en la educación, la robótica educativa, donde son grandes oportunidades también para desarrollar experiencias formativas con jóvenes. Hablamos también de un alfabetismo digital en el sentido de que saben manejar, saben utilizar herramientas, más no en algunos casos discriminar información. Estamos hablando también de que nos encontramos en un mundo digital y obviamente dentro de ese mundo digital está toda esta velocidad para compartir información y muchas cosas ya las tenemos prácticamente a un clic de distancia. Podemos observar también dentro de estos elementos, ¿no?, todo lo que implica la parte de la fluidez, ¿no? O sea, estamos también viviendo en una sociedad fluida, en una sociedad que demanda elementos que obviamente nos desafían a conocerlos más. ¿Por qué razón? Porque también nos enfrentamos a otro detalle, ¿no? Miren que por un lado estamos hablando de estudiantes que están equipados en calidad, en cantidad de recursos. Hay hogares que tienen más de un equipo, más de un sistema de conexión, equipos multifuncionales, fijos, inalámbricos, los usos prácticos que se dan a estos equipos. Podemos ver estudiantes que son multitasking, no multitareas, realizan varias actividades simultáneamente, ya sea en una pantalla, en la otra. Son capaces de observar, de investigar, de analizar. Son muchos autodidactas, disculpen, y sobre todo también se relacionan por redes sociales. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? De estudiantes que están en este sentido sin acceso a equipos, conexiones, sin un espacio de redes, sin un espacio de internet, que sobre todo, pues también esa es como la otra cara de lo que implica, ¿no?, el ejercicio de lo que demanda los temas de la tecnología. Por otro lado, vamos a identificar, ¿no?, estudiantes que están expuestos al cyberbullying, el acceso libre a la información sensible, producto también de un espacio ético en el manejo de la información, de los datos. Como bien dice Cristóbal Cobo, muchas veces nosotros pagamos en la red con nuestros datos y mucha información sensible obviamente estamos expuestas. Por otro lado, también tenemos el ejercicio de lo que implica la interactividad, ¿no? En ese sentido, vale tener en cuenta cuáles son estas situaciones que demandan la dinámica de familia dentro de una cara de la moneda, ¿no? Y frente a las otras realidades, donde también, ¿no?, los diferentes ministerios y organismos internacionales también han demandado mucho el cuidado socioemocional de los estudiantes y sus familias, puesto que muchos estudiantes han sido expuestos, están expuestos y viven en situaciones de violencia doméstica y otras situaciones más. Por lo que podemos ver, ¿no?, que todo en este sentido, no todo es hacia un lado o hacia el otro, sino que siempre tiene que existir un justo equilibrio, aunque muchas veces no todas las condiciones son concretamente como lo desearíamos, ¿no? Como bien lo dicen en el chat, no hay muchos estudiantes que no tienen internet, por eso se explicó hace un instante lo que implicó el ejercicio también de las brechas que nos dejó el tiempo de este tiempo de tecnología y todo lo que implicó el ejercicio de COVID. Sin embargo, ahí siguen planteándose desafíos, ¿no? Siguen planteándose desafíos porque obviamente también en algunos de los países que se ha podido identificar, al menos en la realidad latinoamericana, un poco también la africana, es la pérdida
la pérdida de conocimientos, ¿no? Por falta de contenidos y obviamente por un espacio de reflexión, lo que implica propiamente el ejercicio de la evaluación, ¿no? Que tiene sus luces y sombras por procesos mediados por tecnología. Entonces, obviamente ahí ya podemos ir identificando algunos elementos claves y sobre todo, pues también, ¿no? Lo que demanda el rol del profesor, ¿no? Que sí es importante poder identificar en el ejercicio del maestro, ¿no? En primer lugar, cómo nuestro rol como profesores frente a la tecnología es clave en el ejercicio de convertirnos en guías, en asesores, en aquellos que dirigimos y acompañamos el proceso de aprendizaje. Ser capaces, en la medida de lo posible, de promover el acceso, el uso y la aplicación de la tecnología educativa en las experiencias de aprendizaje. Podemos observar ahora que hay instituciones educativas que de algún momento, por la preocupación en recuperar aprendizajes y conocimientos y contenidos, han dicho, yo no quiero saber nada de tecnología. Sin embargo, ha sido un espacio propio para poder mirarnos y siempre desde un justo equilibrio, el poder mirarnos cómo si podemos seguir promoviendo el acceso, el uso y las buenas prácticas de las enseñanzas que nos dejó este tiempo de COVID-19. Por otro lado, es importante también identificar que si bien es cierto, estamos hablando de un aprendizaje en red, dentro de este aprendizaje en red también debemos potenciar y desarrollar una actitud investigativo, crítica frente a la información, frente al conocimiento, frente al uso de los datos también. Y sobre todo también es clave, y creo que colegas, los maestros nunca dejamos de aprender, constantemente estamos teniendo espacios que demandan tener en cuenta el aprender constantemente, ¿no? El aprender a lo largo de la vida. Y esto es lo que se llama también el rediseño docente, ¿no? Cómo en pleno siglo XXI no puedo seguir con una mentalidad docente del siglo XX, ¿no? Sino que poder identificar cómo sí puedo mejorar, contra qué recursos, con qué recursos o sin recursos, porque también esto es lo que sucede, ¿no? ¿Cuántas experiencias enmarcadas en innovación hemos visto en las aulas sin necesidad de tecnología? Entonces, eso es importantísimo poder reconocer también, ¿no? Esta capacidad que tengamos para como maestros ser aprendices a lo largo de la vida, es decir, desde una capacitación y un rediseño constante. Y obviamente, ¿no? En el ejercicio de lo que implica las competencias digitales, también demanda el desafío, ¿no? De cómo nosotros podemos irnos entrenando también para desarrollar estas habilidades en el uso de la tecnología, su aplicación en el aula y ser capaces también hacia las que debemos, ¿no? Mirar cómo también pueden seguir en el aula, aunque muchas veces no se encuentren en el aula. Y ese es otro desafío también en el tema de las políticas públicas, ¿no? Cómo se puede adoptar también de acceso tecnológico a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque también nos encontramos con otras realidades, las realidades rurales, externas a las ciudades, y a veces en las mismas ciudades, como bien lo dicen en el chat, no todo el mundo tiene un buen equipo tecnológico, ¿no? Y sobre todo también todo lo que demanda, ¿no? El poder ver cómo desde nuestro ejercicio docente estamos planteando, ¿no? Este rediseño constante y sobre todo esta capacidad que tenemos los maestros, que tienen los maestros como arquitectos de la enseñanza para fortalecer los aprendizajes. Y algo muy importante, colegas, es el elemento, ¿no? De poder promover el uso crítico de la información confiable. Como hace un rato se expresaba, no todo en la red es verdadero, o sea, siempre hay que tener un sentido crítico de información, ¿no? Creo que ustedes lo han vivido mejor que yo cuando muchas veces hemos caído en algún mensaje o en alguna noticia falsa, ¿no? O en algún rumor que obviamente tuvo su origen y que aparentemente fue una información real, fue una información con carácter de verdadero, pero ha tenido sus sesgos de información. Entonces, en este sentido, el desarrollo y las competencias de las habilidades en los estudiantes también lo lleva a promover el uso crítico de la información, siempre y cuando se garantice que sean desde un sentido democrático de acceso a la información, por supuesto, pero también garantizar que esa información sea confiable, sea válida, sea verdadera. Y, por supuesto, también esté enmarcada en los ejercicios que demanda el uso de los recursos en línea. Y por supuesto, colegas, como esta experiencia que estamos viendo a través de la corporación Pensar, el proceso mismo de poder aprender en red. Entonces, es estos elementos claves también, ¿no? Y
Y si bien es cierto, en este ejercicio docente educativo, vale la importancia de tener en cuenta todo lo que los docentes son capaces de hacer, pero también en este sentido es importante el apoyo de sus coordinaciones pedagógicas, sus vicerrectorados y obviamente pues el ejercicio de sus directivos, ¿no? Porque en el hecho mismo de guiar a la escuela que queremos, a la escuela que nos desafía la actualidad y sobre todo pues también a estos mundos llenos de incertidumbre, obviamente pues el liderazgo educativo, el liderazgo pedagógico tiene también mucho que ver en el accionar propio de la escuela. Por otro lado, también es clave, ¿no, colegas, dentro de estos elementos de reflexión, es un poco de poder ver, ¿no? Em, que también como docentes, desde este espacio de rediseño, vamos a tener en cuenta también cómo desde nuestra práctica docente podemos reconocer las necesidades y la extensión en que la información es requerida, ¿no? O sea, no solamente poder darnos cuenta que en la web hay información, pero también en otros espacios del mundo la información se puede obtener y esa información obviamente transformada en conocimiento. Que podamos también identificar y desde nuestra práctica docente guiar a los estudiantes para acceder a la información de forma eficiente, búsquedas, criterios de búsquedas, ecuaciones de búsquedas que podamos plantear en los diferentes buscadores. Sobre todo también poder guiar y acompañar a nuestros estudiantes para poder evaluar críticamente la información que es encontrada y obviamente no las fuentes donde esta información se origina no solamente en el ejercicio de nuestra docencia, sino también en los estudiantes, el poder guiarlos y acompañarlos para clasificar, almacenar, manipular y reformular información producto de lo que se recopila, de lo que se genera, de lo que se descubre, ¿no? Elementos claves que muchas veces podemos obtenerlos no solo desde un manejo crítico de la información o una minería de datos educativos o de consultas desarrolladas en la web, sino desde la capacidad que podamos ir creando nuestros estudiantes para poder buscar información de manera eficaz y eficiente. Es importante también, colegas, tener en cuenta un elemento, ¿no? De poder incorporar la información que se selecciona, que se extrae y que pueda formar parte de su nuevo conocimiento en los estudiantes. Esta información también sea utilizada de forma efectiva para aprender, para crear un nuevo conocimiento, para solucionar problemas, para tomar decisiones, ¿no? Porque obviamente uno de los desafíos de las competencias del siglo XXI en la formación de los estudiantes radica en ello, ¿no? El uso del conocimiento, la solución de problemas, la toma de decisiones, la analítica de datos e inclusive el ejercicio propio del pensamiento computacional. Por otro lado, también es importante, ¿no? El espacio de poder comprender los aspectos económicos, legales, a nivel de sociedad, el espacio político y cultural donde está la escuela, sí, pero también donde esa información se genera. Obviamente, porque hay elementos que si bien hemos hablado de un proceso de democratización de la información, también hay elementos que corresponden o que tienen el peso de un tema ético y legal. Vale la pena tener en cuenta, ¿no? Por otro lado, este ejercicio, ¿no? Ético, legal para poder utilizar la información. Y por supuesto, ¿no? Reconocer que no solamente hablamos desde el concepto de ciudadanía a nivel local, sino que sobre todo también, colegas, hablamos desde un espacio de la ciudadanía digital, ¿no? De la capacidad que yo tengo, no solamente para comportarme en la red, sino de la capacidad que tengo para construir sociedad, ¿no? Para poder construir sociedad desde las luces, los desafíos y sobre todo sobrepasar las sombras que la tecnología nos deja. Entonces es importante desde este espacio, ¿no? El poder reconocer y fortalecer en nuestros estudiantes elementos propios de la responsabilidad social, la responsabilidad ciudadana, y no solo desde la sociedad que hablamos como sociedad plenamente, sino también de lo que implica la ciudadanía digital. Y hablamos de esto, ¿no? Hace un rato mirábamos como una de las características de esta generación, que si bien es cierto, hablamos de un alfabetismo digital, también es importante tener en cuenta, ¿no? Ya sea como migrantes digitales o desde nuestra propia generación, tener la capacidad de utilizar este aprendizaje de modo independiente, pero sobre todo también para toda la vida, ¿no? O sea, eso es importante tener en cuenta queridos colegas, hacia dónde también vamos con la intención de la tecnología. Pero por el otro lado, también no debemos descuidar
que con o sin tecnología hay un grupo de seres humanos a los que tenemos que acompañar. Y ahí hablamos de retos, ¿no? Porque también tenemos estilos de aprendizaje, formas de ser, experiencias y tipos hasta de inteligencias en cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí también es un desafío para las instituciones educativas, porque obviamente vamos a mirar un detalle, colegas. En primer lugar, estos desafíos y cambios que ha significado para la educación en el mundo, ¿no? Por un lado, a nivel organizacional, hablábamos de los entornos buca, ¿no? Que de alguna manera nos permitían identificar y tomar decisiones en elementos de volatilidad, de espacios de incertidumbre, complejos y ambiguos, ¿no? De alguna manera pudimos ver esta experiencia hasta antes de pandemia, pero posteriormente de pandemia hablamos de un mundo Bani, donde hablamos ya de los elementos de la fragilidad, de las situaciones que se genera de la ansiedad, elementos de tomas de decisiones, situaciones que no son lineales y por supuesto también elementos incomprensibles en el manejo, la toma de decisiones. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde es importante tener en cuenta el ejercicio de liderazgo directivo, la capacidad para la toma de decisiones, pero también en las instituciones educativas como órganos o organismos en los que se gestiona el conocimiento, ser capaces, ¿no?, de poder tomar decisiones fundamentadas en datos, fundamentadas en información, y más que en relatos o en hechos, sino que se cumple realmente como se dice un dicho en investigación, ¿no? Dato mata a relato. ¿Cuántos directivos? En algún momento había una reunión de directivos y rectores y un rector decía, manifestaba, ¿no? ¿Quién de ustedes en su plan estratégico para el próximo periodo lectivo o próximo año lectivo colocó que en sus planes estratégicos una amenaza podía ser una pandemia? Y discutían, ¿no? Discutían los otros rectores y identificaban que no era un tema solamente del espacio de la pandemia. Algunos habían colocado algún virus, alguna infección, alguna, alguna enfermedad estacionaria producto de los cambios de clima, pero nadie había colocado a lo mucho el tener en cuenta de lo que demandó el mirar una pandemia. Por esto, en este sentido es importante mirar, ¿no?, que en la educación constantemente se hablan de cambios y al hablar de cambios, sí creo importante que la escuela no se quede al último de la sociedad, sino que podamos mirar que también deba plantearse una nueva cultura de aprendizaje. El conocimiento está en cualquier lugar y ya en la escuela ya no es la fuente primera ni la fuente principal. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de información. Es verdad que a veces caemos en una infoxicación por un excesivo uso y manejo de la información. Sin embargo, desde la escuela tenemos la capacidad de enseñar a que nuestros estudiantes sean capaces de organizar la información, interpretarla y, por supuesto, también poderla dotar de sentido, de manera que en nuestros estudiantes podamos desarrollar no solo una competencia para comunicar, para interpretar información, sino que sean capaces de transformar la información en conocimiento. Hablamos ahora, como mirábamos hace un instante, de los entornos Buca y Bani, también de que estamos viviendo en una sociedad del conocimiento, por supuesto, un conocimiento múltiple, incierto, pero también es mirar cómo somos capaces de lidiar con la información, lidiar con las diferentes perspectivas y sobre todo también reconocer que aunque a lo mejor alguien no piense igual que yo, pues también está en lo correcto. Obviamente, pues también es este sentido, ¿no? Desde como lo mirábamos en el primer punto de esta intervención, el que seamos capaces de reconocer cuál es la perspectiva o desde qué punto para observar el paradigma o la mirada que voy a dar en la educación. Entonces, desde este espacio es donde se pueden construir también los elementos claves de los diferentes puntos de vista. Pero también, colegas, estamos en una sociedad del aprendizaje continuo, o sea, la sociedad que nos desafía a aprender, a estar informados, a poder estar instruidos de las diferentes situaciones que se desarrollan en el día a día. Y obviamente, si bien es cierto, una parte del conocimiento viene de la familia, lo complementa la escuela, lo fortalece la escuela, obviamente estamos hablando de que este conocimiento implica el uso en la sociedad. Y obviamente este conocimiento lo podemos observar que está en un constante cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente también la escuela tiene que mirar, con las instituciones educativas, la universidad, seguir mirando que en algunos casos los colegios están formando a estudiantes
para cuya oferta académica aún no ha de existir todavía, ¿no? Hace poco en mi colegio hacíamos una reflexión. ¿Qué pasará con nuestros estudiantes al 2034? ¿No? ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar al 2034? ¿Qué tipo de estudiantes quieren sus padres, ¿no? Entonces sí es un desafío el espacio de tener en cuenta, ¿no? El poder mirar cada uno de los detalles que demanda. Y sobre todo también dentro de esta nueva cultura de aprendizaje, como bien lo mencionan en el chat, yo creo que sí es importante también tener en cuenta, ¿no? El poder ayudar a guiar a nuestros estudiantes que reconozcan lo que significa realmente ser libre versus lo que significa ser esclavo de una libertad mal fundamentada. Entonces, en estos elementos, mirar, ¿no? El aporte de la escuela, pero también ahí, ¿no? Que sirva de manera de reflexión, de intención, el poder tener en cuenta que en el caso de estos estudiantes que estamos formando para la vida, para el aprendizaje a lo largo de la vida, también es tener en cuenta algo clave. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a poder que sean capaces de reflexionar, de interiorizar sobre su propia manera de aprender, ¿no? Mirar cómo desde este espacio, ya desde un elemento ya netamente metacognitivo, el poder tener en cuenta cómo son capaces de utilizar sus aprendizajes y ponerlos en práctica en acción. Por el otro lado, sí es importante en el ejercicio docente, y obviamente también tiene que ver mucho las disposiciones académicas, que seamos capaces de reflexionar como maestros, ¿no? ¿Cuál es nuestra propia manera de planificar, presentar y evaluar los distintos contenidos? ¿Y cómo hacemos que esos contenidos sean atractivos e atrayentes para nuestros estudiantes y por supuesto también que sean significativos? Por otro lado, también es clave, ¿no? ¿Cómo podemos guiar a nuestros estudiantes a enseñarlos, a guiarles, a que se conozcan mejor como aprendices en constante espacio, ¿no? En esta revolución y dinámica de la vida? De modo que también sepan que hay dificultades, pero también van a tener habilidades y que constantemente su rediseño les va a permitir fortalecerse para descubrir precisamente lo que se está en el aprender a aprender. La capacidad que pueden tener nuestros estudiantes para también tener ese diálogo interno, ¿no? Producto de las experiencias previas de aprendizaje, producto de los diferentes conocimientos que adquieren en el día a día, ¿no? Hay momentos en los que siempre tengo la oportunidad, cuando estoy con mis sobrinos, que les pregunto, bueno, ¿y usted hoy qué aprendió? ¿No? Entonces ahí mi sobrina Rafaela me cuenta todo lo que está aprendiendo en el día a día, o mi otro sobrino Martín me dice, tío, hoy aprendí cómo puedo desarrollar diferentes operaciones matemáticas para la vida a vida. Entonces vamos a darnos cuenta, ¿no? Que esta capacidad que tienen nuestros estudiantes, nuestros familiares, y a veces en nuestra propia casa, nos miran también cómo en nuestros niños podemos desarrollar todo este diálogo interno. Pero también hay un espacio de la educación y del aprendizaje, ¿no? Lo que implica la intencionalidad y el ser capaces de ser propositivos para que, para mirar que su aprendizaje también está en relación con otros, que su aprendizaje también está desde un espacio, desde un elemento como sociedad. Y obviamente en este espacio de esta sociedad, todo este aprendizaje nos va a ayudar a construir una mejor sociedad o a presentar elementos que nos permitan rediseñarnos y poder vivir mejor como seres humanos. No sé si sucede en sus instituciones educativas o en otros espacios, pero sí creo que es importante mirar y a veces a los padres de familia. No se trata de que se estudia para aprobar o obtener la mejor calificación, sino que se estudia para aprender. Y por supuesto, para mirar que ese espacio de aprendizaje pasa por un proceso de comprensión del conocimiento y esa comprensión me invita a la acción de lo que se plantea en el día a día. Cuando un estudiante reconoce que tiene que estudiar para aprender, se desenvuelve mejor. Cuando un estudiante es obligado a estudiar para aprobar o obtener su mejor calificación, existen otras situaciones. Y sí creo importante en este sentido, con mucho respeto, tener en cuenta que no siempre el primero en puntajes o el primero en calificaciones es el primero en la vida, porque la vida también se encarga de enseñarnos. Y por otro lado, también es clave, ¿no? El que los estudiantes puedan reconocer y actuar desde un modo científico en su aprendizaje, saber qué es lo que aprenden, cómo ese aprendizaje me genera una hipótesis,
Y por supuesto, también ese aprendizaje me va a permitir validar ese nuevo conocimiento, a reconocer los diferentes aprendizajes adquiridos y por supuesto también a poder tener la capacidad de, de mirarlos, ¿no? De reconocerlos para día a día plantearnos hacia dónde realmente queremos llegar. Por otro lado, también es clave, ¿no? O sea, no solo todo es el profesor y el estudiante, sino también desde la educación. Yo creo que es importante en este sentido plantearnos diseños o modelar o plantear propuestas educativas donde se presenten elementos que realmente sean vinculados con la realidad, propuestas que sean vivenciales e interdisciplinarias, por supuesto. Que las instituciones educativas nos atrevamos a conocer ese mundo de estudiantes, de los jóvenes, los gustos, sus estilos de aprender, sus formas de ser, las formas de vivir en comunidad que tienen y el espacio que tienen también para hacer sociedad. Modelos educativos que sean flexibles y abiertos a los nuevos tiempos, acordes a la nueva realidad o a las realidades que estamos hablando constantemente, ¿no? De modo que la educación no se quede detrás de los espacios que implican como sociedad. Y esto demanda, ¿no? A los elementos que podamos ir viendo también desde la mirada de los directivos, desde una apertura a la innovación. ¿Y por qué no rediseñar la enseñanza, fortalecer el aprendizaje? En el chat hablaba mucho del espacio de la evaluación, no podemos dejar a la evaluación afuera, porque obviamente también la evaluación y cada uno de sus elementos nos desafía constantemente a mirar que no solo es el espacio, el ejercicio de cuantificar un aprendizaje, sino más bien de poder tomar decisiones para repensar el ejercicio de la educación, de manera que con el insumo, los insumos que me generan la educación se rediseñe específicamente el ejercicio de la enseñanza. Y no podemos dejar en estos elementos de reflexión, de diálogo, de compartir, qué es lo que implica, ¿no? La figura del estudiante en el centro de la enseñanza, aprendizaje y las competencias. Hablamos ahora de una situación particular que es el espacio de podernos plantear unas preguntas y invitarlos a una reflexión también en los diferentes medios que están. ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? ¿Qué tipo de unidad, de universidad, escuela queremos educar? ¿Y a qué tipo de sociedad enfrentamos a nuestros estudiantes? Entonces, es importante poder tener en cuenta, ¿no? Desde un elemento clave, cómo nos ayudan a tener en cuenta que en el momento en el que me hago preguntas en educación, las buenas preguntas me van a llevar las buenas respuestas, ¿no? Y sobre todo vale la pena, ¿no? Tener en cuenta que también hablamos de situaciones en las que el rediseño va porque precisamente si consideramos al estudiante como centro de la educación, vamos a mirar que cada institución educativa tiene una realidad, tiene una cantidad de estudiantes, tiene un determinado número de maestros y tiene un espacio propio donde la formación y el acompañamiento docente también tiene que desafiar a dar respuestas a todos los elementos que implica presentarse en o reconocer estas realidades que hablamos de actualmente a nivel de educación. Por ello, es válido tener en cuenta, ¿no? Que dentro de estos elementos, si ponemos y colocamos al estudiante como centro de la educación, vamos a mirar que precisamente el ejercicio de sus competencias, de sus habilidades y sus conocimientos estén enmarcados, ¿no? A cómo ser y sus actitudes en la vida, cómo conocer y aplicar los diferentes conocimientos en el día a día y, por supuesto, hacer uso del conocimiento para crear nuevo la capacidad que tengan nuestros estudiantes para hacer en lo cotidiano, para plantearse y sobre todo tener la capacidad, ¿no? En los diferentes espacios, no solo para el mundo del trabajo, no solo para el mundo laboral, sino precisamente para la construcción de su proyecto de vida que esté enmarcado en un elemento clave, ¿no? De lo que demanda el dar respuesta a lo cotidiano y sobre todo desde un sentido de una felicidad, no de una felicidad utópica, sino del sentido propio de que el estudiante, desde el construir su proyecto de vida,
está precisamente como lo expresan en el chat, ¿no? Crítico, analítico, innovador, reflexivo, propositivo y constructor también, que reconoce que forma parte de una sociedad. Entonces, por eso es importante también poder mirar, ¿no? ¿Cuáles son ahora estos desafíos para estos estudiantes que estamos formando en el siglo XXI? En primer lugar, esta capacidad de aprender a aprender, ¿no? Desarrollar la capacidad en nuestros estudiantes de interpretar la información recibida, de procesarla, de preguntarse y sobre todo generar preguntas indagatorias más amplias en torno a todos estos aprendizajes que demanda en el día a día. Que nuestros estudiantes sean capaces de proyectarse y resolver problemas, dejando a un lado el ejercicio de lo facilismo y lo común, que sean capaces de debatir con argumentos, con bases conceptuales o teóricas, por supuesto, considerando su percepción, pero desde un espacio válido del uso de la información, de manera que no caigamos en todas estas situaciones que observamos muchas veces en las redes sociales como un campo de batalla. Que los estudiantes sean capaces de aprender a comprender, no acumulando la información, sino que esa información que reciban les ayude a conocer su entorno, les ayude a conocer el medio y sobre todo también desde esos elementos poder actuar en el día a día y sobre todo las exigencias propias de su proyecto de vida. Que los estudiantes aprendan a relacionarse, a desarrollar un trabajo colaborativo, a entender que la interacción también me genera conocimiento, que la capacidad de escuchar y de debatir, de discutir con los otros, me va a ayudar a generar conocimiento y no simplemente va a ser una delegación de actividades. Que podamos en nuestros estudiantes, como mirábamos hace un instante, la capacidad de aprender en red a través de la generación de redes de aprendizaje. Que las redes sociales sean un espacio de generación de conocimiento, ¿no? Que sí, intercambiamos información, cosas divertidas, memes, chistes y todo, pero también mirar el conocimiento que subyace ahí en ellas. Mirar y fortalecer en nuestros estudiantes la capacidad comunicativa, el leer, el escuchar, el escribir de manera correcta. Es importante hablar, ¿no? Que los estudiantes sean capaces de tener en cuenta, ¿no? Del demostrar una conducta ética en los diferentes contextos personales, laborales, sociales y comunitarios en los que se encuentran. La capacidad de autorregularse con disciplina, con responsabilidad y sobre todo también con un compromiso y una identidad propia. Que sean capaces de plantearse metas a corto, mediano y largo plazo, pero por supuesto también el que podamos plantear y reconocer este aprendizaje a lo largo de la vida. Desde estos elementos es clave poder reconocer en este recorrido que hemos desarrollado, colegas, este breve recorrido, pero una intención de una reflexión de qué es lo que nos llevamos ahora, ¿no? Poder mirar cómo los fundamentos de las teorías del aprendizaje, desde una óptica, desde una intención, tienen el reconocimiento de poder ayudar a comprender cómo se aprende y obviamente para mejorar la enseñanza. Hemos visto también cómo el aprendizaje en el contexto digital nos desafía a desarrollar habilidades, pero sobre todo también a ayudar a desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes. Como profesores hemos vivido retos constantemente y más ahora en el abordaje de lo que implica los estilos de aprendizaje y conocer a nuestros estudiantes en la realidad. Y finalmente, el tener al estudiante como centro en la tríada de enseñanza, aprendizaje y competencias nos desafía también el poder llevar a nuestros estudiantes a que ellos tengan la capacidad de poder desde sus realidades ser, conocer y hacer en el mundo y en el medio que los rodea.